Buenas tardes, soy Pau Hortal. Os doy la bienvenida a la segunda sesión del tercer ciclo de reuniones del Fórum de Recursos Humanos del Sector Público. Un ciclo que, como ya sabéis, responde a este principio, a este criterio de análisis sobre lo que es los mecanismos o los procesos de digitalización y de transformación de las administraciones públicas. Y un ciclo que, además, como veremos en la última parte de esta sesión, digamos, está alineado, coordinado o tiene, digamos, dentro de su propio proceso de ejecución una investigación que va a presentaros al final de esta sesión Javier Pobes y que tiene como intención la de analizar, insistiendo, como siempre hacemos en estas reuniones, desde una perspectiva diferente, no académica, digamos, mucho más cercana, mucho más friendly, mucho más, digamos, innovadora, cuál es la realidad de los procesos de innovación y de la realidad de los procesos de transformación que se están desarrollando en el entorno público. Dicho esto, creo que como introducción es más que suficiente y quiero dar las gracias a todos los participantes, a todas las personas que participáis directamente e intervendréis en esta sesión, también a los que vais a estar presentes hoy de forma síncrona en la sesión, más a todos aquellos que accederéis a sus contenidos a través de los diferentes, digamos, instrumentos digitales que ponemos a disposición, etcétera. Entonces, dicho esto, voy a ceder la palabra a Maite Sáez de ORH, que como partner y como colaborador del fórum va a hacer la presentación en la introducción de la sesión de hoy. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Pau. Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a esta sesión del Fórum de Recursos Humanos del Sector Público, en el que vamos a centrarnos en la innovación, una innovación necesaria en un ámbito bueno, pues que viene muchas veces lastrado por una tendencia inércica, de inercia a hacer las cosas como se han hecho de toda la vida, y ahora mismo precisamente no estamos en el momento de hacer las cosas como se han hecho siempre, sino de buscar alternativas. Pero en esta sesión lo que queremos plantearnos sobre todo es qué entendemos por la innovación en el sector público, qué áreas hay que tocar desde el punto de vista de la gestión de personas, cómo crear una cultura que se favorezca, en la que se favorezca el pensamiento más allá y en el que se favorezca el pensamiento disruptivo, en el que se admita el error y sobre todo en el que se admita la valentía para proponer las cosas, como os decía al principio, y hacerlas de forma diferente. Tenemos muchas preguntas por delante. Yo os invito a todos los que estáis conectados a participar. Estas sesiones son eminentemente eso, un foro en el que más que dar respuestas es plantearnos muchas preguntas. Son los momentos sobre todo de preguntarnos más que de buscar esas respuestas, que además siempre van a ser colaborativas. No creo que vaya a salir de una única persona. Y por mi parte poco más. Sabéis que desde Observatorio de Recursos Humanos apoyamos esta iniciativa porque estamos firmemente convencidos de que una administración eficaz, eficiente, ágil e innovadora es necesaria y mucho más en unos momentos de disrupción como los actuales. Tienen que ser un acompañamiento, iba a decir acompañador, pero no, un compañero en la progresión no solo de las empresas, sino de los ciudadanos y de la sociedad en general. Y desde Observatorio pues intentaremos hacer toda la difusión posible de estas jornadas para conseguir entre todos ese impulso que necesita. Yo no voy a extenderme mucho más porque realmente quienes tienen que aportar son los ponentes con los que vamos a contar hoy, y le voy a ceder la palabra a Lucía Quiroga, que yo creo que es quien va. Lucía, ¿estás por ahí? ¿Te veo? Aquí estoy. Lucía, pero antes daremos paso al vídeo, ¿no, Maite? Estupendo, exactamente, a un vídeo, perdón. Vale, voy a dar paso al vídeo. Mientras Elías pone en marcha el vídeo, deciros que ese vídeo, que dura aproximadamente 18 minutos, tiene es una entrevista que se le formuló a Enrique Dans y que se presentó en el foro Enlight 2021 de Telefónica,
y que creo que creemos en el fórum que es muy útil y muy interesante y muy, digamos, impactante, y que además puede ayudarnos a centrar el objeto del debate que vamos a tener después. Y fijaros además lo interesante del título, porque hay que tener mentalidad de hacker para innovar. No es una mentalidad absolutamente disruptiva, y un hacker sabéis lo que es, ¿no? Es alguien que va a contracorriente, que va a quitarte y a entrar en tu más íntima propiedad, ¿no? Bueno, pues con esa mentalidad, evidentemente, dentro de los límites éticos y de las diferencias de la comparativa, pero eso es lo que supone la innovación disruptiva, ¿sí? Verla casi como un hacker, como un pirata. Pues vamos a escuchar a Enrique, que además es toda una referencia. Productos, puedes inventar algo nuevo, y en el medio está todo el conjunto de innovación, que puede ser pues desde puramente incremental, pues, lo que hacen los pilotos, los equipos de Fórmula 1, por ejemplo, para conseguir cambiar las ruedas y hacer los pit stops cada vez más rápido, ¿no? Sí. Eso es innovación incremental, ¿no? Y prácticamente todos la hacemos, ¿no? O sea, es casi natural. Tú casi muchas veces intentas ganar tiempo por la mañana cuando te levantas para poder dormir un poco más, preparando las cosas del desayuno antes o dejando la ropa preparada. Eso es innovación incremental, simplemente, lo hacemos todos. La hacen incluso algunas especies animales, ¿no? Para conseguir lo que buscan las especies animales, que es lógicamente pues, o alimentarse o reproducirse, ¿no? Y luego está la innovación más disruptiva, si quieres, ¿no? Que es un poco el crear cambios o formas nuevas de hacer las cosas que redefinen un producto, un servicio, una industria, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es muy bueno que innovación se convierta en un buzzword. Es muy importante, porque quiere decir que asimilamos cada vez más el término como algo que tenemos que hacer, ¿no? Como algo que es fundamental. Por supuesto, y sobre todo veniendo de un par de años bastante complicados, donde pues tuvimos que innovar o morir literalmente. No es que nunca. Me gustaría preguntarte, obviamente, porque es lo que nuestros lectores quienes son, ¿cómo puede una empresa más pequeña, una pyme, un emprendimiento, una startup, innovar? Muchas veces pensamos que que estas palabras como innovación, transformación, solo pertenecen a los grandes corporativos que tienen la capacidad de depositar muchos dólares, digámoslo como es, ¿no? Cuando tal vez las empresas más pequeñas tienen más oportunidad de innovar precisamente por su tamaño. Sí, efectivamente, son más fáciles de manejar en cierto sentido, y en muchos casos tienes también una influencia mucho mayor del liderazgo. Es decir, si el director, el fundador, el máximo representante de una compañía tiene una actitud innovadora, esa actitud innovadora, cuando la compañía es pequeña, se contagia relativamente fácil, ¿no? A ver, yo creo que lo fundamental para innovar, en primer lugar, es tener inputs. O sea, no puedes producir no puedes generar outputs si no generas inputs, ¿no? Si no te abasteces de una serie de inputs. Entonces, la primera cuestión aquí es abastecerse, ser capaz de enterarse de qué es lo que pasa en el mundo, ¿no? De qué es lo que pasa en tu industria, de qué hacen otros, porque eso es lo que te abre, digamos, la mente a diferentes posibilidades, ¿no? Entonces, un directivo de una compañía hoy en día no debería pensar simplemente en leer el periódico o en escuchar las noticias o en leer una revista. Está fantástico leer una revista, un periódico, ¿no? Y hoy estoy hablando con vosotros y sois una revista que lógicamente funciona como input de innovación, ¿no? Y que muchos directivos efectivamente acuden a ella para inspirarse viendo qué hacen otros, qué se comenta, etcétera, ¿no? Pero tenemos que pasar a un tipo de lectura de noticias mucho más proactiva, mucho más filtrada por aquello que buscamos, mucho más de ir a buscar las cosas, ¿no? Y esto pues, se hace con lectores de feeds, con recomendadores algorítmicos, con herramientas que te permiten, de una manera eficiente y sin estar todo el día dedicado a ello, porque lógicamente tienes otras cosas que hacer si eres un directivo, pero que te permiten orientar tu lectura de noticias para que tu lectura de noticias sea, pues eso, una llamada a la apertura de mente, ¿no? A partir de ahí tienes que intentar luchar contra el enemigo fundamental, que se llama isomorfismo. Y el isomorfismo es la tendencia que todos tenemos, las personas, las organizaciones, a parecernos cada vez más en nuestro entorno normativo. Es decir, ¿por qué todos los bancos parecen un banco? O la gran mayoría de los bancos, si te dejan caer desde un helicóptero en un paracaídas y aterrizas en un banco, tú haces así, miras para un lado, miras para otro y dices, estoy en el banco.
Claro. Lo mismo ocurre si caes en una universidad, seguramente. Haces así, tal, y dices, pues debo estar en una universidad, ¿no? En un concesionario de automóviles, lo que tú quieras, ¿no? Todos se parecen mucho a todos, ¿no? Entonces, claro, tienes que pensar qué partes de ese isomorfismo son, digamos, normativas. Pues es algo que no puedo quitarme porque me obligan a ello, porque mis autoridades, mi gobierno, la ISO 9000, no sé qué, me obliga a hacer estas cosas de esta manera. Si no, no puedo competir, no me dejan, no me dan el carné, digamos, ¿no? Luego hay otras que son puramente de rutina, y contra esas pues hay que plantearse qué podemos hacer. Tenemos que estar intentando reinventar procedimientos, formas de hacer las cosas y alimentarlas con los inputs, con lo que nos permite hacer, por ejemplo, la tecnología o cualquier otro procedimiento, ¿no? en todo momento, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a plantearnos cómo podemos producir otros outputs, o cambiarlos, o redefinir los outputs que producimos, ¿no? Por supuesto. Enrique, obviamente, pues esta es tu área, esto es tu área de mayor expertise. Me gustaría preguntarte algo que siempre me preguntan. Yo tengo una papelería, tengo una panadería. ¿Qué voy a inventar el hilo negro en mi negocio? O sea, la innovación es para los pequeños negocios, para los... pues para las unidades económicas más básicas, tal vez, sobre todo considerando que pues sí son las más básicas, pero también son las más numerosas, son la base de la economía, hablando de la que tengo más cercana, que es la de México, son la base de la economía mexicana y de la economía latinoamericana. ¿Cómo pueden estos pequeños negocios innovar o ser partícipes de esta transformación de la que tú hablas? Fundamental y se puede hacer. Lo que tienes que hacer si eres una panadería es primero saber qué está pasando en tu industria, qué tendencias te afectan, ¿no? Qué puede influir en la forma en la que la gente se abastece de tu producto o utiliza tu producto. Entonces tienes que estar perfectamente, no se puede competir en una industria sin estar enterado de las tendencias de esa industria, ¿no? Pero hay otra serie de tendencias, ¿no? Hay otra serie de tendencias que ocurren en otras industrias y que se pueden trasladar, ¿no? Claro. Que se puede extrapolar, a lo mejor sabiendo que en determinadas áreas de la nutrición y de la alimentación se están generando determinadas tendencias, como por ejemplo cada vez más la tendencia de los usuarios a reclamar alimentos más sanos, menos calóricos, más, pues no sé, con pues veganos, etcétera, etcétera, pues te puedes encontrar con que esa tendencia en algún momento se puede trasladar a tu industria y puedes ser tú el que inicie o el que como mínimo empiece a rascar la superficie de esa tendencia. A partir de aquí tienes dos posibilidades, ¿no? La primera es muy típica de empresas muy grandes, que es decir, bueno, pues voy a preguntarle a mis usuarios, ¿no? Pero ¿por qué no se puede trasladar? O sea, ¿por qué no puede una panadería empezar a preguntar a sus usuarios, a los que le compran el pan habitualmente, qué les gustaría recibir? ¿Qué les gustaría tener, ¿no? La otra escuela hace lo contrario. La otra escuela dice, no, voy a ser yo el que descubra qué tienen que hacer mis usuarios y yo voy a ser el que se lo dice. Este es el modelo, si quieres, el modelo más Apple, ¿no? Que Apple, por supuesto, es una enorme compañía, la más grande del mundo en este momento, pero Apple no pregunta a los usuarios. Apple no te pregunta si quieres que tu reloj sea así o sea de otra manera, no. Lo hace, lo fabrica y luego te dice, toma, esto es lo que quieres. Y tú dices, vaya, no lo sabía, pero me gusta, ¿no? Pues ¿por qué no una panadería puede crear productos que considera que deben ser así? Que deben ser así, ¿por qué? Porque el procedimiento de fermentación del pan, porque el sabor que se obtiene, las características organolépticas, etcétera, hacerlos y ofrecérselo al mercado como algo diferencial, ¿no? Entonces, y hablamos de pan como podemos hablar de cualquier otra cosa. Muchas veces son diferencias mucho más sutiles, ¿no? Yo creo que aquí lo importante, Marta, es la mentalidad hacker. O sea, un hacker, tenemos que quitarnos de la cabeza que un hacker es el malvado que me roba datos o que entra en mi ordenador, en mi computadora sin permiso. No, un hacker es cualquier persona que, primero, conoce muy bien un sistema y, segundo, se plantea otras formas alternativas de hacer las cosas en ese sistema, ¿no? Si yo tengo una panadería, voy a saberlo todo sobre el pan. Y voy a tener un montón de posibilidades de pensar en alternativas, en formas, en modas, sobre cómo hacer el pan, ¿no? Una vez que tenga ese conocimiento, lo primero para hackear algo es tener un fuerte conocimiento de ello, ¿no? Una vez que tengo ese conocimiento, lo que puedo hacer es o bien intentar interactuar con mis usuarios para preguntarles cómo lo quieren,
o cómo podrían quererlos y saber si yo se lo puedo dar, o intentar directamente con toda la esta del mundo, el cuajo del mundo, decir, no, yo no pregunto a nadie, yo lo hago y luego les digo, esto es lo que queréis. Eso está increíblemente interesante, Enrique. Me gustó mucho esto de la mentalidad de hacker. Obviamente es un título cliquero que a la gente pues le llama la atención, porque uno piensa hacker, piensa en cosas ilegales incluso, ¿no? Tal vez hablando un poco de cómo lo vemos en América Latina, es muy... El cambio brutal. Hay una empresa muy conocida ahora que se llama HackerOne, la dirige Martin Mickos, una persona muy conocida en el mundo de la tecnología en Silicon Valley, que lo que se dedica es a reclutar hackers por todo el mundo, ¿no? Y a ofrecerles esos hackers a compañías. Es decir, si tú en tu compañía quieres que te hackeen, ¿por qué lo quieres? Pues lo quieres porque esos hackers no te van a robar ni se van a llevar tus datos ni nada. Te van a decir, aquí hay un agujero, ¿no? Fíjate qué forma más interesante de apalancar el poder de personas que lo que tienen realmente es curiosidad. Porque los hackers, la mentalidad hacker, se inventó, hasta el término, se inventó en el MIT. No lo inventó un delincuente, no lo inventó ningún tal, no, se inventó en el MIT y eran estudiantes que querían hacer cosas que el sistema no les dejaba hacer. Por supuesto. En el MIT los hackers empezaron por utilizar ni siquiera computadoras, empezaron utilizando llaves. Y hay toda una cultura muy interesante en el mundo hacker sobre cómo hacer lo que llaman lockpicking, cómo aprender a abrir una cerradura sin tener la llave, ¿no? De hecho, la tarjeta de visita de Kevin Mitnick, que es uno de los hackers más conocidos, es una tarjeta metálica en la que puedes separar varias herramientas, varias palanquitas para hacer lockpicking. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Entonces, la mentalidad de un hacker no es la de robar ni la de tal, no, es la de intentar hacer las cosas de otra manera. Por supuesto. Se puede aplicar a todo. Claro, por supuesto. Me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos aplicar esta mentalidad o esta innovación o esta manera de hackear el sistema ahora que el sistema está vuelto loco? Considerando que venimos de 2 años de una pandemia, esperemos que no más, venimos pues ahora sí que los que estamos somos los que estamos, porque son los que, hablando de negocios, son los que sobrevivieron a las adaptaciones que tuvieron que hacerse durante la pandemia, como el trabajo a distancia, vaya, ¿no? Es difícil futurear para los próximos años, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves tú el papel de la innovación y de esta mentalidad de hacker en los próximos 2-3 años? Mira, lo interesante, Marta, aquí es que los cambios fuertes, las sacudidas al sistema, son generalmente incentivos en la innovación. Sería muy frívolo hablar de las consecuencias buenas de la pandemia, porque es muy malo. Lógicamente la pandemia es algo malísimo y han muerto millones de personas y es algo que no podemos plantear así, ¿no? Pero si lo piensas, cuando una persona, por ejemplo, cambia de residencia, imagínate que estás viviendo, ¿no?, en Ciudad de México y te vas a vivir a Madrid. ¿Qué es lo primero que te ocurre? Te pones a comparar. Sí. Comparas cómo es aquello con cómo es esto. Empiezas a visualizar oportunidades de cosas que se hacen así en Ciudad de México que a lo mejor en Madrid no se hacen, o viceversa, ¿no? Te empiezas a encontrar y te vuelves tu cerebro durante un tiempo, hasta que te adaptas al nuevo sitio. Fíjate que no hablo de viajar no me vale. Viajar es vacaciones cerebrales, es otra cosa, ¿no? Cuando te vas a vivir y tienes que abrir una cuenta y buscar un sitio donde vivir y comprar un auto y todas estas cosas, ¿no? En ese momento tu cerebro se vuelve muy innovador, ¿no? Otra oportunidad que sucede, que también te sacude mucho el cerebro, la neurona, ¿no?, es cuando te sometes a formación. La formación, cuando es buena, te abastece de inputs y te lleva a formas nuevas de pensar. Una pandemia juega un papel muy parecido. De la noche a la mañana estábamos encerrados en casa y teníamos que encontrar formas nuevas de hacer las cosas, de entretenernos, de trabajar, de relacionarnos. La gente empezó a hacer Zooms como este, tomándose un vino con sus amigos. Sí. Y hombre, cuando has hecho 20, pues ya no te resulta tan divertido, pero al principio pues cubría cierto papel de relación social, ¿no? Entonces, te vuelves más innovador, te vuelves más hacker en cierto sentido y empiezas a ver distintas herramientas, distintas posibilidades. ¿Qué sería un desperdicio muy importante? Que terminada la pandemia volviésemos a hacer todo igual que como lo hacíamos antes de la pandemia. De hecho, fíjate que las empresas se separan ahora mismo en 2 tipos, ¿no? Las que estaban deseando que se acabasen las restricciones de la pandemia para volver a trabajar igual que como trabajaban en febrero del 2020, y las que han dicho, oye, hay una serie de personas
que desde su casa han trabajado fenomenal. Que a lo mejor no tenían unos niños pequeños que les molestasen mucho, que a lo mejor les gusta estar en su casa, que tal, y resulta que, oye, pues les puedo ofrecer mucha más libertad. He podido comprobar que puedo confiar en ellos y siguen produciendo bastante bien, ¿no? Con lo cual, o incluso mejor, porque hay gente que durante la pandemia trabajaba más o menos, curiosamente. Sí. En Microsoft lo midieron y llegaron a decir que había casi un tercio más de productividad en las personas que estaban en sus casas. Eso no es ni siquiera bueno, porque acabas desquiciado, claro. ¿Qué podemos hacer con todas las herramientas que hemos aprendido durante una pandemia? Porque claro, antes de la pandemia, esto que estamos haciendo tú y yo, la gente no lo sabía hacer. Para hacer una videoconferencia, llamabas al de IT, llamabas al tecnólogo y tenías al tecnólogo dentro de cámara, no, pero lo tendría yo aquí y decía, mira, que no funciona, pasa esto, ¿no? Ahora no, ahora hacemos un Zoom como quien lava un pañuelo, ¿no? Entonces, pues, lo curioso es cómo podemos aprovechar todo el aprendizaje de la pandemia para innovar, ¿no? ¿Cuántas pymes han aprendido a relacionarse a través de Internet? Si hay panaderías que utilizan WhatsApp hoy en día o carnicerías, yo lo he visto en el escaparate de una carnicería. Hazme tu pedido por WhatsApp. Oye, ya que lo has hecho y lo has desplegado, pues manténlo o incluso sofistícalo, ¿no? Por supuesto, no, por supuesto. Sería muy, como tú bien dices, si ya hicimos la transformación, sería muy tonto volver a... La pandemia fue un acelerador brutal de la transformación digital. Por supuesto. Y hablando de la transformación digital, y como última pregunta, Enrique, porque sé que tienes una agenda muy complicada y te agradezco estos minutos que nos has dado, me gustaría preguntarte, ¿hay alguna fórmula mágica para transformarnos digitalmente como negocios? ¿Hay algún mapa o hoja de ruta que debamos seguir, algunos puntos básicos? Hay una clave fundamental, y es que la transformación digital de las empresas no existe. Lo que existe es la transformación digital de las personas. O sea, las empresas no se transforman las personas que trabajan en ellas. Entonces, una persona que quiere transformar digitalmente su empresa o trabajar para que su empresa se transforme digitalmente, sobre quien tiene que actuar es sobre las personas. Tiene que convencer a esas personas. Si hablas de una pyme, estamos hablando de uno por uno y de saber perfectamente qué habilidades tienen y qué carencias tienen, ¿no? Pues yo a una persona que quiero que se transforme digitalmente, lo primero que voy a tener es que darle la formación suficiente como para que entienda las herramientas y sobre todo para que no le generen miedo. Porque mientras le generen miedo, lo que esa persona va a hacer es mantenerse en el isomorfismo que le es más cómodo. Es decir, no, oye, funcionando así, no me han echado, produzco razonablemente, nadie me grita ni me dice nada. El cambio es un riesgo, supone un riesgo mental. Pues yo tengo que conseguir que cada una de las personas que quiero que influencien la transformación digital de mi compañía dejen de sentir ese miedo. Entonces, la idea de transformar personas es absolutamente fundamental y nos lleva, si te fijas, a un paradigma muy curioso, y es que no podemos andar por el mundo en nuestras empresas llamando al departamento que se encarga de gestionar las personas, llamándolo recursos humanos. Que un humano no es un recurso, un humano es una persona, con sus complejidades, con sus preocupaciones, con sus historias, etc. Pues si una persona quiere de verdad transformar digitalmente su empresa, que se olvide de recursos humanos y que tenga un departamento de personas, que sepan cómo cada uno de los empleados, pues qué influencias tienen, qué problemas tienen, si les da miedo esto, si tienen más experiencia con aquello. Si es que muchas veces es curiosísimo que una compañía ni siquiera sabe cuáles son las aficiones de uno de sus empleados. Y a lo mejor es una persona que tiene un interés curiosísimo en algunas cosas y que podemos aprovechar. Por supuesto. Enrique, pues la verdad podría pasarme toda la tarde platicando contigo porque dices cosas maravillosas que me interesaría profundizar muchísimo más. Pero bueno, tenemos muy poco tiempo, pero te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado. Muchísimas gracias, Enrique, y gracias, mis saludos de verdad. Un saludo, cuando quieras, Marta. Bueno, yo doy ya la palabra al siguiente. Bueno, pues estupendo para abrir boca este vídeo de Enrique, donde nos comenta que los hackers no son necesariamente personas malignas, sino son personas que quieren hacer las cosas de manera diferente, planteando alternativas al sistema establecido. Evidentemente, el punto final que ha dicho, donde lo importante son las personas, no somos recursos, totalmente de acuerdo, y que en las organizaciones en general y en las pymes en particular
quizá haya que pensar en hacer las cosas o los productos o los servicios que hagan o que ofrezcan pensando en para qué los quieren esos usuarios. Le da un poco la vuelta a pensar, a otra manera de hacer, de preguntemos a los usuarios. Bueno, quizá es una innovación disruptiva, ¿no? A lo mejor nuestros usuarios ni siquiera lo saben hasta que nosotros se lo decimos. Maneras diferentes. Buenas tardes, encantada de estar aquí. Soy Lucía Quiroga. Soy funcionaria en la Junta de Andalucía y colaboradora del Fórum de Recursos Humanos. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de dirigir este debate, que creo que va a ser interesantísimo. Así que no le quito más tiempo, paso a presentar a las 3 personas que van a conversar sobre esto tan importante, sobre de qué hablamos cuando hablamos de innovación. Está con nosotras y con nosotros Carite Alegría, diseñadora y facilitadora de proyectos de innovación y aprendizaje organizacional en Ideas for Innovation y también colaboradora del Fórum. Ainhoa Alonso, responsable de Recursos Humanos, Contratación y Servicios Jurídicos del área de deportes del Ayuntamiento de Guecho Quirolac. Y José Ángel Bernal, que es funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de Informática de la Junta de Andalucía y que ha trabajado muchísimo en la implantación de la administración electrónica, por ejemplo, con la implantación del proyecto Afirma en el Parlamento de Andalucía o la implantación de sistemas económico-financieros, historia única electrónica, y que actualmente trabaja en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Así es que vamos a pasar una tarde conversando. Esto no es una ponencia detrás de otra, sino se trata de poner en común, ¿no?, la realidad de lo que pasa más allá de la teoría y de las grandes teorías que hay sobre la innovación. Así es que yo voy a ir lanzando preguntas, si os parece, y os vais interviniendo en función de cómo queráis. Yo intentaré moderar, intentaré participar poquito porque creo que tenéis mucho que decir, pero la pregunta del millón, innovación, ese gran vocablo y palabra, ¿no? Mucha gente piensa que la innovación es digitalización, porque posiblemente hay muchísimas personas que cuando hablamos de innovación directamente piensan en solo sistemas informáticos. Así que, ¿cuál creéis que es la diferencia sustancial entre innovación y digitalización? Adelante. Ainhoa, tú misma. Empezamos. Estás mutada, Ainhoa. Adelante, micro. Perdón. Nada, adelante. A ver, pues realmente la innovación es un concepto muy amplio, ¿no? Y es muy difícil de definir desde mi punto de vista. Yo lo que diría respecto a la innovación y en lo que a mi organización se refiere es que si tu organización quieres que innove, pues el trabajo es gestionar también un poco el caos, ¿no? La innovación también es saber trabajar frente a la incertidumbre y bueno, pues ir mejorando en todos los aspectos. La innovación la entiendo como algo nuevo, un cambio que hay que realizar pues con el fin de obtener una mejora. Bueno, hablamos también de digitalización y lo que se refiere a la digitalización yo entiendo desde 2 puntos de vista. Digitalización como crear una versión digital sin más de un objeto físico con el propósito de lograr automatizar un proceso, pero también hay que entenderla, que es lo importante, como la utilización de las tecnologías digitales y de los datos para inducir el cambio, para transformar procesos y así alcanzar pues, objetivos de buena gobernanza y bueno, pues de esta manera poder obtener formas de acercarnos más al ciudadano, ¿no? Y de ahí pues que se haya creado el concepto de la administración electrónica. Bueno, pues finalmente lo importante es que la innovación supone hacer algo nuevo.
Estupendo, muchas gracias. Carite, ¿tú qué opinas? Gracias. Pues mira, estoy bastante de acuerdo con lo que ha planteado Ainhoa. Me gusta mucho que incorpores el concepto de incertidumbre, porque me ha gustado mucho el vídeo, pero sinceramente creo que habla más de creatividad que de innovación, personalmente. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, cuando hablamos de innovación hay cantidad de maneras de responder qué es innovación, pero es verdad que es el resultado de una acción, de una acción que es la de innovar. Es el resultado, lo que pasará cuando innovamos. Y este resultado, lo que pasará, requiere, lo que decía Ainhoa, gestionar caos, incertidumbre, complejidad. Entonces, a diferencia del pensamiento de diseño, que es de lo que nos estaban hablando en la introducción, cuando das forma a un servicio, a un producto, creo que el concepto clave de innovación es problema. ¿Cuál es el problema que tenemos que resolver? Incorporando la palabra problema sumado a administración pública, es cuál es el problema público o común que tenemos que resolver. Para mí esto es fundamental. Además, cuando hablamos de administración pública, hablamos de estructuras muy rígidas. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta, que a diferencia de muchas empresas pequeñas o startup, o principalmente pequeñas o startup, pero cualquier organización, la rigidez de una administración, porque no nos olvidemos que la administración tiene muchos años y está perfectamente afinada para hacer lo que hace. Ha sistematizado todos los procesos de alguna manera. Y ahora uno de los peligros que tenemos es digitalizar todos los procesos tal cual, en vez de aprovechar este momento de digitalización, que para mí es un instrumento, es como dar solución a algo, a este problema que tenemos. Y me ha encantado como Ainhoa dice, bueno, sí, pero además nos dará datos para darnos cuenta y para dar luz a ese problema. Yo creo que aquí introduzco dos preguntas, y ya doy pie al siguiente para que haga su introducción. Yo creo que hablamos de estructuras rígidas y de cambio. Entonces, para mí la pregunta fundamental es ¿cómo cambian los sistemas vivos a diferencia de cómo cambian las máquinas? Y otra es cómo se produce una transformación de cultura en todo esto. Yo lo dejo ahí y luego... Interesante, volveremos. Muchas gracias, Carite. José Ángel. Muy bien, pues buenas tardes. Bueno, mi nombre es José Ángel Bernal y soy un hacker. Es decir, aquí tenéis delante uno, ¿no? Como os decía Enrique. Vale, yo soy ingeniero en informática y voy un poquito, me da mucha pena porque en el sentido en el que estamos valorados. Mi visión es que realmente la transformación de las organizaciones y en particular las administraciones públicas debe ser un esfuerzo coordinado entre todas las áreas. Es decir, que debe ser un esfuerzo interdisciplinar de rediseño de procesos muy amplio y no la mera digitalización. Es decir, que no es el objetivo la digitalización, como muchas veces, erróneamente, según mi opinión, se piensa. Ahora sí, una vez que ese cambio y esa transformación se define, se diseña y se quiere llevar a cabo, hay que contar con las herramientas tecnológicas, porque hoy, y además con la ley 39 y 40 del sector público de 2015, la administración tiene que ser digital. Y en ese momento ahí viene mi reivindicación en que para esa digitalización hay que contar con las personas expertas en la digitalización, que son los ingenieros en informática, en telecomunicaciones, que desafortunadamente y por experiencia personal no se nos tiene en cuenta. Entonces, no es que sea lo importante la digitalización, sino que hay que contar con ella al momento de llevarla a cabo. Y dejar que nuestro papel sea de pues, el chico o la chica que me asesora en la videoconferencia, como habéis dicho en la reunión, a que seamos las personas expertas en la digitalización de los procesos y los sistemas organizacionales. Como para abrir boca, ¿no? Estupendo. Sí, bueno, sobre ese tema iremos más adelante, pero recojo ahora un poco el guante también de lo que habéis dicho en esta introducción, porque hablando de innovación, como digo, ese concepto tan amplio, ¿no? Recojo un poco lo que ha dicho Ainhoa, lo que ha dicho Carite, lo que ha dicho José Ángel respecto a la innovación como transformación, ¿no? Y en el caso que comentabas tú, Carite, sobre
que efectivamente estamos hablando de que la administración pública son estructuras rígidas, que realmente estamos hablando de cambio, estamos hablando de estructuras vivas, ¿vale? Y como dice José Ángel, ¿no? La digitalización es una parte, decía, y no a lo mismo, ¿no? La digitalización está más enfocada, digamos, a los objetos, ¿no? Pero esa innovación ya no diferencia, esa relación de la innovación con esa transformación o cambio cultural, más allá de que, y esto ya es algo de mi cosecha, ¿no? Como pretendamos hacer ese cambio cultural y esa innovación y esa transformación global, bueno, no estamos hablando de nada porque no nos permiten cerrar la administración, transformarla y abrirla dentro de unos meses. Entonces, esa innovación, esa transformación, ¿cómo la veis? ¿Es diferente? ¿Ese cambio cultural? ¿Qué hacemos? Pues, si quieres, contesto yo. Yo creo que cuando se habla de transformación, yo creo que no existe la transformación. O sea, es imposible ir de un punto A a un punto B de manera mágica. No existe. Entonces, muchas veces es que utilizamos palabras que nos despistan mucho y las utilizamos como muletillas, pues para entendernos. Y están bien, ¿eh? Están fenomenal. Pero cuando pretendes aprender, porque al final la innovación se resume en que es un proceso de aprendizaje. Lo que pasa es que es acelerado en un corto de tiempo y con sprints y con entregas. Pero lo que en esencia hay detrás es un proceso de aprendizaje. Entonces, lo que existe es evolución. La verdad es que en este debate vamos a estar todo el rato mezclando innovación, digitalización, pero hablando solamente de innovación y entendiendo que estoy muy de acuerdo con José Ángel, que la digitalización es necesaria, pero es un resultado de algo, es una herramienta. En la innovación lo que tenemos es una evolución y en esta evolución es importante poner foco a ese problema, decíamos. Entonces, cuando hablamos, y utilizo el ejemplo que se ponía en el vídeo, ¿no? Tenemos que saber lo que piensan todas las personas de la organización, pero yo pregunto, ¿una por una? Claro. ¿O empezamos a dar sentido a la información de manera colectiva? Esto también es importante. Entonces dices, no podemos cerrar la administración y volverla a abrir. No, y además no lo hagáis porque no produciríais nada, lo tenéis que hacer en colaboración con ciudadanía, con empresas, con otras administraciones. Y es un camino que tenemos que ir haciendo juntos. Y estoy absolutamente de acuerdo contigo en esto, en el contexto, en un contexto determinado, porque los problemas son locales, los problemas son únicos. Nunca hay dos problemas iguales. Incluso el mismo problema, definido de la misma manera con personas diferentes, cambiando una persona en el equipo, esto cambia. Porque tenemos que aprender a dar sentido a la información que tenemos, las personas que estamos trabajando en cada sitio. Entonces, bueno, voy un poco desordenada, pero es lo que me ha evocado la pregunta que... Perfecto, perfecto. ¿Y tú qué opinas, Ainhoa, sobre este tema? Pues yo me he quedado con la idea que ha marcado también Enrique Dans, que la transformación digital se produce si se transforman las personas, ¿no? Es muy complicado, la verdad. Tal y además como mencionaba José Ángel, estamos hablando de la Ley 39/2015, ya han transcurrido 6 años, ¿no? Y todavía de entonces no hemos automatizado determinados procedimientos que ya a día de hoy digamos que se nos ha pasado el plazo, que ya tenían que estar implantados, ¿no? Yo en este aspecto de la transformación digital, desde luego desde el punto de vista de la administración local, pues tengo una visión un poco desalentadora, aunque sí que es verdad que la pandemia, pues digamos como que ha acelerado el sector, porque ha habido proyectos que están un poco, ¿no?, en modo hibernación y bueno, pues se han puesto en marcha, como el teletrabajo, sistemas de colaboración, etcétera. Realmente, necesitamos tiempo para pensar, eliminar tareas innecesarias que se pueden automatizar y no se hace. También necesitamos dotarnos de herramientas para la gestión del dato y no las tenemos. Siempre finalmente tenemos problemas de integración, de escasez de recursos y principalmente también de no tener quizás los perfiles competenciales adecuados, ¿no? Que tenemos que transformarnos,
pero que para ello también, pues lo principal es la formación de las personas y la actitud. Y tener unas estructuras, pues, preparadas, que bueno, de eso ya hablaremos. Pero bueno, la transformación en las personas. Está claro. Lo estaba comentando también en el chat Javier, ¿no? Que la transformación es de las personas y la digitalización, lo leo perfectamente, ¿no? La digitalización es de la tecnología, la transformación es de las personas. Pues así es. José Ángel. Sí, ayer precisamente he tenido una reunión con informática porque nos trajeron 2 impresoras que incluye la certificación digitalizada. La certificación digitalizada consiste en que un ciudadano te entrega un documento y ahora con la ley 39 de 2015 tú le tienes que devolver ese documento. Entonces se escanea y te inserta un sello, con lo cual la copia es una copia ya auténtica, ¿no? Da fe de que ese documento corresponde con el que se ha entregado. Entonces, claro, en la reunión se nos hablaba como sería ahí un tema súper novedoso. Y bueno, es un procedimiento que tenía que estar ya implantado desde hace 5 años. Al final el asunto son los problemas de integración y de no poner también la tecnología un poco al servicio de las personas y los procesos, que quizás sí que es lo que ha conseguido, ¿no? La pandemia, que por eso hemos avanzado rápido. Pues sí, pero fíjate, bueno, ahora te doy paso, José Ángel, creo que Maite también quería intervenir. Fíjate que ahora estaba yo pensando, al hilo de lo que estás diciendo, ¿no? Y de lo que comentaba también Javier, ¿no? El hecho de esa impresora donde ya tiene la certificación el ciudadano que llega, ¿no? Y relacionándolo con lo que Cari te comenta, ¿no? De la transformación, lo que estamos hablando, ¿no? De que la digitalización va un poco a los procesos y demás, de alguna manera son cosas que al final nos transforman. Es decir, estoy de acuerdo con que las herramientas están al servicio, ¿no? De las personas para provocar o facilitar esas maneras innovadoras, ¿no? Pero fijaros que esto que para Ainhoa, que lo está comentando, ¿no? Bueno, aquí en Andalucía yo no conozco todavía ningún sistema, seguramente habrá, y a lo mejor José Ángel lo sabe, donde tú vayas tranquilamente con tu documento, ¿no? Y como algo tan fácil, ¿no? Es como antes la firma digital, te den tu documento ya autenticado y ya lo tenga la administración, ¿no? Eso al final influye en que nos transformemos también culturalmente, ¿no? Tanto desde dentro como hacia la ciudadanía. Bueno, José Ángel, que te he dado paso 20 veces respecto a esto que estamos comentando. Gracias, Lucía. Sí, para mí la clave son la simplificación y racionalización de todos los procedimientos en la administración. Sin esa simplificación, el símil es como el aprendiz de brujo, que cuando damos un robot, ahora mismo que está de moda el RPA, la robotización, si tú realmente no tienes simplificados los procedimientos, por mucha máquina, mucha tecnología que tú le incorpores, vas a seguir haciendo la ineficiencia, la vas a hacer más rápido, pero sigue siendo ineficiencia. Entonces, la clave para mí sería generar equipos multidisciplinares en las que estén el conocimiento de negocio, el conocimiento de la tecnología, todos unidos, que se rediseñen esos procedimientos, se le aplique la tecnología adecuada. Hay mucho desperdicio de tecnología, estamos reinventando múltiples veces la rueda, aplicando tecnología que ya existe, pero no se reaprovecha, como nos exige el artículo 157 de la Ley 40/2015, la reutilización de sistemas informáticos de las administraciones, que los hay y muchos, pero estamos continuamente reinventando las ruedas, con lo cual no se aprovechan buenas prácticas, no se aprovecha conocimiento. Entonces, esa simplificación y esa aplicación coherente y racional de la tecnología son para mí de las grandes cosas que han faltado desde el 2015 y que seguimos igual, porque no se le ve que haya una solución a corto plazo. Pues muchas gracias. No sé si me comentan que Maite, ¿quieres intervenir? Sí, bueno, quería, más que
sí quería venir más que con un comentario, con una pregunta, ¿vale? Porque además muy ligada a lo que habéis comentado los tres en vuestras intervenciones. Y es, por ejemplo, tú decías, José Ángel, que la simplificación y la racionalización de los procesos es la clave, claro, pero para incidir en esa racionalización de los procesos, antes hay que pensar en, para mí, lo que es la madre de todo, que es el aprendizaje o el reaprendizaje, una formación desde la base. Y tal y cual está ahora mismo la formación enfocada en la administración pública, lo único que hace es reforzar esos procesos ya existentes, reforzar la burocracia, etcétera. ¿Cómo se podría afrontar un proceso de desaprendizaje y aprendizaje en la administración? Ya sé que es una pregunta enorme, pero ahí va, a ver si alguna idea podemos aportar. Sí, mira, pues una idea que se me ocurre. Hay equipos multidisciplinares que puedes utilizar utilizando la ética hacker. Es decir, utilizas pilotos, procedimientos controlados, pequeños, en los cuales pongas con una formación, porque todos tenemos además que hablar un mismo lenguaje. En el ámbito de la administración, de la tecnología, tenemos que unificar, o sea, estar hablando realmente en la misma onda para que podamos entendernos. Una vez que se consiga eso, y bienvenida sea la formación para conseguir eso, ese trabajo en equipo puede hacerse con equipos preparados y orientados a una tarea específica y que luego utilizando la metodología de las startups, que están basadas en el escalado rápido. Es decir, que si nosotros pilotamos, tenemos buenas prácticas, atención, el error también está permitido. Tenemos que saber que hay un porcentaje de error y cuanto antes fallemos y nos demos cuenta de los errores y aprendamos, mucho mejor. Es el agilismo llevado a la administración pública. Entonces, cuando una buena práctica realmente se ha consolidado, sea en pequeñito, se ha visto que funciona, escalémosla rápido después al resto y entonces obtendremos una ganancia muy significativa. De aquí me sale otra pregunta, si me permite, Lucía, y a lo mejor estaba para Carité, y ¿es posible el agilismo en la administración pública? ¿Cómo hay que enfocar la formación para que ese agilismo sea posible? A ver, es muy general. Hay muchas administraciones, hablábamos del contexto. Sí. Cada organización es una. Es posible ser más ágiles, entendiendo ágil como la metodología ágil. Esa es la pregunta, ¿no? Sí. Gracias. Pues supongo que sí. Es una cuestión de evolucionar la cultura otra vez. Claro. Cuando decía antes la pregunta, ¿pero cómo se transforma una cultura? Esto lo hemos hablado muchas veces, o cómo se evoluciona, ¿no? Que no se pasaba de un punto A a un punto B, sino que hay una evolución. Bueno, en esto también hay un montón hay muchas maneras de verlo. Para mí, esta es una manera de verlo muy específica. Una cultura como una persona no se cambia directamente. No. Lo que introduces en un sistema es una nueva tecnología y unas nuevas herramientas para que las personas adquieran nuevas competencias. A esto a veces le llama formación, a veces se le llama experimentación, pero incorpora aprendizaje, eso seguro. Y sobre estas herramientas, estas nuevas competencias, se va poco a poco, a través del lenguaje común que decía José Ángel, se va poco a poco transformando la manera en que el equipo ve las cosas. Y esto es lo que produce el cambio. Para introducir metodologías ágiles aquí, necesitamos cambiar los métodos de trabajo y necesitamos hacer equipos multidisciplinares. Entonces, bueno, creo que no es fácil, pero es posible. Si la pregunta es por ahí. A ver, yo andando un poco, Maite, en lo que comenta Carité, creo que es muy importante, como estáis comentando, ¿no? El contexto. Evidentemente, el aprendizaje tiene que ser un aprendizaje para toda la vida. En la administración pública, eso estamos intentando, el desaprender y el aprender, el no hacer siempre las cosas como siempre se han hecho, pero influyen muchísimos factores, ¿no? Como la comodidad, el no salir de la zona de confort, el no atreverte, bien porque hay errores que se castigan o porque es más cómodo y demás. Pero luego yo aprovecho para darle paso a Ainhoa este aprendizaje y desaprendizaje o la influencia, ¿no? que preguntaba Maite, ¿no? Sobre esa simplificación y racionalización, ¿no? Y para mí lo más importante es eso, el estar continuamente aprendiendo. Y el contexto que comentaba Carité, Ainhoa, tú estás en una administración local
no creo que tenga nada que ver una administración local con una administración autonómica o con una administración general del Estado, ¿no? Creo que, ¿cómo ves tú este tema desde una administración local? Pues, a ver, el resto de entes me quedan un poco lejos, pero sí que es verdad que a nivel estatal lo que se percibe es que la evolución es mayor, porque al final tienen más recursos y, desde luego, a la hora de legislar, el primero siempre que tiene que cumplir es el Estado. Y en las administraciones locales, al final, nos beneficiamos muchas veces también de, pues bueno, de todas las mejoras que pone en marcha, ¿no? Se ponen en marcha a nivel estatal. La administración local somos más pequeñitos y, al final, las inversiones en infraestructuras y en tecnología, pues son más modositas, digamos. Vale, pues aprovechando... Pues también tenemos más cerca del ciudadano, ¿no? Sí. Perdona, Lucía, ¿Vale? que también tenemos más cerca a la ciudadanía. Sí, sí, Perdón. bueno, al final la transformación digital es más lenta, digamos, en la administración local, es lo que percibimos. Pues aunando precisamente con ese tema, ¿no? Y es verdad que, bueno, es como los pros y los contras, ¿no? Por un lado, es verdad que a lo mejor se depende de normativa, ¿no? Que viene del Estado o un poco, bueno, pues de fondos a lo mejor que se reparten de una manera y otra, pero estoy de acuerdo con Carité, ¿no? Que a favor se está mucho más cerca, se puede comprobar, creo que mucho más fácilmente, o quejarse uno, porque a veces también si no funciona, de si un servicio funciona o no funciona, cuando te metes a lo mejor en algo tan macro, ¿no? O hablando de los pilotos que hacía José Ángel, ¿no? Entonces, relacionado un poco con todo esto, y para centrar un poco, porque son tantos temas que esto daría para 40 debates, ¿cuáles creéis que son los frenos para innovar? Pues uno de los frenos principales es la incertidumbre. Es un freno importante, ¿no? Genera una barrera, principalmente también por el hecho de tener que rendir cuentas, ¿no? Esto requiere maximizar un poco más la eficiencia, y a nivel político quieren más, pues encaminarse en unas estrategias más elevadas que ir un poco a probar soluciones que puedan generar un fracaso y desperdicio de recursos. Entonces, bueno, un poco el problema de la incertidumbre, ¿no? Y manejarte en el caos, pues es una barrera que finalmente es una de las mejores soluciones, ir probando, prototipando y incorporando un poco a todos, casi sobre la marcha, a ver qué va surgiendo. Pero bueno, el tener que rendir cuentas es, para mí, desde mi punto de vista, es una barrera. También el hecho de, ya desde el punto de vista del personal, el hecho de que no haya recompensas, ¿no? Y que se pueda haber ciertas represalias, pues no motiva para nada a que el personal también se un poco en la innovación, probando, ¿no? Siempre nos quedamos ahí con lo de, como siempre se ha hecho así, pues yo me quedo en el isomorfismo, ¿no? Y así hago lo que hago, lo justo, y nadie me dice nada. Y bueno, luego otra barrera importante es la no participación de los mandos gerenciales y políticos. Es muy difícil pedir la participación al final a las personas si, digamos, de arriba también no hay una... no se comprometen, ¿no? Con la innovación. Pues sí, sí. La verdad que yo creo que ya no solo en la innovación, sino que realmente estas causas, ¿no?, que has puesto, Ainhoa, posiblemente son causas de muchísimas otras cosas parecidas, ¿no, José Ángel? Sí, yo voy a ser un poco disruptivo y diría una frase que en la administración pública hace falta más ingenieras y menos letrados.
Me explico. ¿Qué falta? Aparte del guiño al género, ¿no? No habrá, espero que no haya aquí ningún letrado, porque si no, te van a cortar la cabeza. Y a la igualdad. Pues, pues ¿ves? ¿en qué me baso? Es decir, no es que haya que eliminarlo, sino que la mentalidad a la parálisis por el análisis, es a lo que me refiero, y hay que incluir una mentalidad más de hacer cosas, más de ingeniería, de trabajar por objetivos, de intentar que las cosas funcionen, porque muchas veces la administración se recrea en el informe, en la burocracia, y eso al final no damos servicio a la ciudadanía y no cumplimos los objetivos. Ese cumplimiento de objetivos es lo que tiene que calar dentro de la administración pública, que ahora mismo, pues desgraciadamente, creo que no es un factor que estemos teniendo en cuenta. ¿Tú qué opinas, Carite? Sí, yo por hacer un apunte diferente. En la anterior investigación que lanzó el Fórum, no recuerdo si era la primera o la segunda, se detectaba la relación entre el directivo y los técnicos, dirección y técnico. La diferencia, la primera, la segunda. La segunda investigación del Fórum se hizo sobre este tema y los resultados apuntaban a la falta de confianza. Yo creo que esto podría tener bastante relación con lo que estamos hablando, ¿no? Uno de los miedos más genéricos que paralizan a cualquier ser humano es el miedo. Y creo que en esto también funciona. Tenemos miedo a hacer cosas porque creemos que no confían en nosotros, no confiamos en nuestros políticos. Y tenemos miedo a abandonar esa zona de confort de la que hablaba Ainhoa, y porque al final desaprender no es más que guardar el ego en el cajón y atreverte a equivocarte y a asimilar cosas nuevas. No se desaprende. Hoy voy a desaprender algo. No, metes cosas nuevas que te das cuenta, oye, pues esto parece que funciona mejor así. Entonces yo creo que es el miedo. Tenemos mucho miedo y estamos muy educados a acertar, a dar la respuesta correcta y a ser iguales y, mira, ya me ha ido bien así 50 años, pues voy a seguir, ¿no? ¿Qué voy a cambiar? La verdad que sí, la verdad que yo creo que estáis sacando muchos conceptos o muchas causas que pueden dar lugar a por qué esto, bueno, yo como soy muy optimista, intento ser optimista inteligente, no optimista happy, entonces quiero decir que sé la realidad que tenemos, pero es verdad que hablamos, ya os digo, no solamente en innovación, ¿no? Hablamos de esa confianza tan importante, Carite, antes cuando estaba hablando Ainhoa, ¿no? Yo creo que cuando los de arriba, ¿no? O los que en este momento nos dirigen, me da igual que sean exactamente políticos, incluso un jefe, ¿no? Que aunque sea técnico, ¿no? Si tú no tienes sensación de confianza, al final no tienes compromiso. Si no tienes compromiso y no tienes esa tranquilidad, ¿no? De poder proponer cosas, de poderte equivocar, es muy difícil que las cosas cambien, ¿no? Y creo que esto se produce en la administración en general, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué incentivos deberíamos poner en marcha para que las personas en el sector público se comprometan? Evidentemente recojo también lo que Ainhoa decía, ¿no? Bueno, que tampoco hay recompensas, que se castiga, en fin, hay muchas ideas que han salido aquí, pero por centrar, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué incentivos o qué no actuaciones podríamos poner en marcha para conseguir de verdad que las personas que estamos en lo público o que están en lo público se comprometan con la innovación? Pues premiar el comportamiento innovador, pensar... ¿Y cómo, Ainhoa? ¿Premiar cómo? Premiarlo, pues reconocer los esfuerzos y, bueno, pues siempre al final redunda en la mejor imagen de la empresa. Reconocerlo, pues poniendo un poco en conocimiento de toda la plantilla, ¿no? El resultado obtenido. No se trata de quizás ahora de pensar en recompensas económicas, pero sí un poco... reconocer, dar una palmadita cuanto menos y no una represalia, ¿no? Yo también había estado dando vueltas que incluso sería enriquecedor, pues, pero tiene sus riesgos, quizás permitir, ¿no? Que las personas se puedan acceder a otros puestos de trabajo temporales que pudieran sacar en otras empresas
para, bueno, cubrir en un momento dado hay una necesidad y también adquirir experiencias de otras empresas, porque ocurre, desde luego, en la administración local o en mi organización, que las personas que están ahí siempre han estado ahí. Entonces no traen quizás tampoco experiencia, ¿no? de otros ámbitos, nuevas herramientas, otras formas de trabajar. Ahora, esto tiene el riesgo de que les guste demasiado y luego el talento se te escape. Entonces no sé hasta qué punto, porque con alguna persona ahora ya lo estaba ahí barajando, pues qué interesante sería, te coges una excedencia, vas un año, te vas al extranjero, vuelves, pero vuelves y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues sería una forma de facilitar, sobre todo a esa gente, ¿no?, que tiene interés e iniciativas. Y bueno, de otro punto positivo sería ofrecer al final un desarrollo y una carrera formando a las personas. Pues sí, pues sí. ¿Y tú cómo lo ves, José Ángel? Sí, pues para mí un factor importante se debe a la forma de que ahora mismo un elemento muy, creo que importantísimo, pero en negativo, es la jerarquía. La jerarquización tan alta que existe dentro de la administración pública, habría que ver de qué forma podemos organizar los recursos de una forma de trabajo más en red para que pudiera dotarse de más autonomía y más confianza a las personas y pudieran trabajar de una forma mucho más, por mi experiencia, cuando se da esa confianza y esa libertad, el rendimiento de los equipos suele aumentar una barbaridad. Es decir, que merece la pena confiar en las personas, dotarlas de las herramientas, de los recursos y esa autonomía, y yo creo que eso mejora muchísimo el desempeño de todas las personas. Pues sí. Carite. Yo lo suscribo 100%, sí. Yo solamente incorporaría una más, que es seguridad. Un entorno de seguridad, no seguridad económica, ni que la administración existe, ni de contrato. A trabajar en entornos seguros, donde no se me juzgue por equivocarme o no. Pero estoy de acuerdo, no todo el mundo quiere trabajar en libertad, ¿eh? Pero es verdad que cuando das con una persona que sí quiere trabajar en libertad o aprende y lo disfruta y en entornos de seguridad, yo creo que es el mejor incentivo que puede tener. Sí. Pues sí, estoy de acuerdo también, Carite, bueno, por supuesto con los tres, con José Ángel, con Ainhoa, con Carite, en lo que habéis comentado, la retención del talento, ¿no?, o la captación o el reconocimiento del talento que ya se tiene dentro, que a veces nos olvidamos y siempre se habla de atraer el talento, ¿no?, captar el talento, ¿no?, bueno, retener el talento, pero muchas veces creo que ni siquiera se reconoce el talento que ya se tiene dentro. A veces, bueno, porque la gente es tímida y no se da a conocer y la verdad que los mecanismos que hay en la administración pública para sacar tu talento, ¿no?, ahí a la palestra a veces no es fácil, ¿no? Pero sí, es importantísimo esas maneras, ¿no?, que decís de poder vencer esos frenos, ¿no?, a la innovación. ¿Y cómo creéis, ¿no?, porque hablamos de frenos, ¿no?, pero quizá hablamos también, como decía Carite, ¿no?, oye, no todo el mundo quiere esa libertad, ¿no? ¿Cómo se os ocurre que esa resistencia a veces que vemos, ¿no?, en los procesos de innovación, hablemos otra vez un poco, y no voy a hablar de terminología porque no puedo estar más de acuerdo, Carite, con que usamos las palabras de una manera que muchas veces nos lían más que otra cosa, ¿no? Pero bueno, esa resistencia a los procesos de innovación, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo creéis que se manifiesta explícitamente en la administración? Bueno, a nivel general y en la administración pública en particular. Adelante. Yo no sé si entiendo muy bien la pregunta, pero lo que me sugiere es que no todo tiene que ser innovación. Es decir, hay cosas que hay que seguir haciendo, que las hacemos muy bien y no tenemos un problema. Yo creo que la innovación, ¿no? Yo ponía el problema en el centro. Cuando tenemos un dolor claro, un problema, oye, pues vamos a pensar de otra manera o vamos a generar un espacio para poder pensar en esto. Entonces yo creo que aquí la administración, como la mayoría de las organizaciones, tienen que desarrollar un ambidiestrismo, saber trabajar de dos maneras o más a la vez. O sea, ir incorporando diferentes culturas
diferentes maneras de hacer dentro de la misma organización. Nosotros lo llamamos ambidiestrismo, pero al final es tú puedes mantener lo que estás haciendo y puedes empezar a explorar con las personas que quieran, porque es que la única manera de participar es de manera genuina, no existe. Me puedes obligar a estar aquí, pero no te voy a dar mi alma, no voy a estar. Entonces, yo creo que hay que equiparar estas dos maneras de trabajar, generar estos espacios, ir generando nuevas rutinas y acompañar. Hay que acompañar a la gente. Totalmente de acuerdo. Carite, José Ángel. Una pregunta iba por aquí, pero... Sí, es un poco eso, ¿no? Ver cómo creéis que se manifiesta esa resistencia. Yo estoy de acuerdo contigo en que aquí el que no quiere cambiar, vamos a más que innovar, porque efectivamente no todo tiene por qué ser innovación, sino hablamos de cambio, hablamos de mejora, hablamos de camino hacia esa excelencia, ¿no? Pero evidentemente no todo tiene... A ver, en la administración hay algunas cosas que funcionan, ¿sabes? O que no necesariamente, ¿no? Pero bueno, no, todo no, pero bueno, hay muchas que funcionan, ¿no? Pero si volvemos a centrarnos en ese cambio, en esa innovación, partiendo de las personas, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, es genuino, la gente tiene que querer, pero es verdad que hay mucha gente que quiere y no sabe qué quiere, ¿eh? Y me vuelvo un poco a la idea de Enrique, ¿no? Con que a veces el cliente no sabe lo que quiere, porque yo en la experiencia que tengo, y por eso os preguntaba cómo veis esas resistencias, he conocido un montón de gente que estaba deseando participar, colaborar, apoyar, no necesariamente innovar, que al final siempre se innova porque las cosas se hacen de manera diferente, pero nunca nadie les había preguntado y ellos no se atrevían, porque habían tenido experiencias un poco lo que comentaba Ainhoa, ¿no? Porque alguien hacía algo, intentaba hacer algo y como que te daban un zasca, ¿no? O te decían, quieto, ¿no? Que esto funciona así bien, ¿no? Por eso hablo de cómo veis que igual que yo, por ejemplo, podría decir, oye, pues yo esas resistencias las he visto en personas porque, entre comillas, les han castigado cada vez que han querido proponer algo. José Ángel, ¿cómo lo ves? Sí, pues ahí hay que utilizar mucho la pedagogía, motivar, explicar el porqué, saber qué es lo que se quiere. Y yo estoy convencido de que la administración no puede seguir funcionando como hasta ahora. Es decir, es imposible. En los tiempos futuros que nos van a venir, la administración tiene que cambiar. Es decir, el cambio va a ser obligado. Nos vamos a ver impulsados a ello. Entonces, una oportunidad es la gestión de los fondos europeos, Next Generation, como el profesor Jiménez Asensio comentaba. Estamos creando y con la gestión de los fondos se puede crear un experimento, un laboratorio de cómo la administración puede funcionar a dos velocidades o puede haber dos formas de trabajo que de hecho se va a experimentar con la gestión de los fondos. Y quizás de ahí saquemos enseñanzas para que luego podamos extrapolarlo al resto de todas las organizaciones. Es así, tiene que ser un cambio gradual, obviamente de la noche a la mañana no, pero esa forma nueva es obligatoria. Tenemos que intentar ver cuál es, ver las mejores prácticas y hacer el cambio de la administración, porque si no, la legitimidad de la administración se perderá ante la ciudadanía. Pues sí, ahí no hay como lo ves. Esas resistencias, ¿cómo crees que se manifiestan? A nivel sí, real, se manifiestan no participando. Al final, muchas veces, cuando propones un trabajo que da miedo, todo el mundo escapa. Entonces, mira, tengo yo, por ejemplo, un ejemplo de hace 10 años licitamos un procedimiento, un diálogo competitivo. Es un procedimiento, por ir un poco ahí a la práctica, procedimiento muy complejo, ¿no? De un contrato de eficiencia energética. No había ningún ejemplo, desde luego en el sector en el País Vasco, alguno quizás en el Estado. El diálogo competitivo, que al final quedó como en desuso, lo que te permite es construir al final el pliego, dialogando, incorporando también las perspectivas y las opiniones al final de todos los proveedores que participan en una primera fase. Claro, esto le dices a un jurista, que le digo a José Ángel que también hacemos ingeniería jurídica, a un jurista, digamos, un poco pues más segurolas, pues claro, y se echa para atrás, porque hay un poco el riesgo de cómo garantizamos la confidencialidad, cuánto va a durar,
O sea, meterte en un procedimiento de ese tipo, en la incertidumbre, como anduve yo también un poco ahí a lo loco, dando pasos, venga, y ahora lo siguiente, lo que venga, pues la gente no se lanza. Nosotros tenemos suerte que, desde luego, el responsable político, pues sí es bastante favorable, ¿no?, a este tipo de iniciativas. Y finalmente el resultado fue efectivamente largo, muy largo, pero conseguimos hacer un pliego participando, incluyendo todas las perspectivas y ganamos en calidad y no ha dado ningún problema y pena que no se puede repetir. Pero sí. Un poco de valor también, ¿no? Dices que hay que tener valor. Eso es. Hay que tener valor y la principal barrera es que cuando te da miedo y eso, ¿qué es lo que pasa? Que todo el mundo escapa. Claro. Todo el mundo se va corriendo. Claro, pero fíjate, los valientes. No, pero fíjate, Ainhoa, que a lo mejor hablas, ¿no?, de los valientes, ¿no? Y a lo mejor yo siempre digo que a veces, en la administración pública, cuando alguien se atreve a hacer algo así, ¿no?, aunque pases, bueno, algunos obstáculos, algunas dificultades y demás, es como que al final se va contagiando también, ¿no?, ese espíritu participativo de hacer las cosas, porque al final el producto, tal como comentas, estuvo mucho mejor que si lo hubiera hecho, y no porque tú seas letrada, a lo mejor alguien sin contar realmente con las verdaderas necesidades, ¿no? O sea que yo creo que es una manera importantísima de trabajo colaborativo, ¿no? Lo decía Carite también, ¿no?, de que la gente participe, incluso de que la gente aprenda, ¿no?, a ver cómo se hacen las cosas de manera diferente. Sí, sí. Bueno, pues siguiendo con este maravilloso debate en el que verdaderamente, bueno, me encanta porque además yo creo que se están viendo una serie de perspectivas absolutamente basadas en la realidad, ¿no?, de personas que están en la realidad del trabajo, ¿no?, relacionado con las administraciones públicas, con la innovación, como decíamos al principio, ¿no?, mucho más allá de esos grandes conceptos que siempre pasa, ¿no? Yo creo que en los debates en los que participo salen unos conceptos que darían para otro debate y otro debate, pero bueno, sí que es verdad que aquí intentamos ver un poco, aterrizarlo un poco en la realidad cotidiana, ¿no?, de lo que pasa. Entonces, yo ahora me gustaría preguntaros sobre el rol de una serie de actores, ¿vale?, ante estos procesos de transformación, de innovación o de digitalización o de cambio cultural, como queráis. No me pienso perder en terminología, ¿vale? Pero sí un poco lo que pensáis de lo que vivís cada día, ¿vale? Son 5 perfiles, ¿vale? Y vamos a empezar por cuál creéis que es el rol o cuál debería ser el rol o cuál es y cuál debería ser de, que ya algo ha salido antes, de los directivos políticos. José Ángel, empezamos. Sí, pues muy bien. Los directivos políticos, es decir, es necesaria una dirección política que defina objetivos, pero ahí, más allá, yo puntualizaría 2 cosas. Está bien que haya objetivos políticos, que para eso han sido elegidos por la ciudadanía y votados, pero la consecución de esos objetivos tiene que haber un diálogo, una comunicación entre el político y las personas, los técnicos y técnicas que estamos en la administración, a fin de cuál es la forma más efectiva y mejor de llevar esos objetivos a la práctica. Ahí se deben dejar aconsejar, se deben dejar que hay empleados y empleadas públicas magníficos y muchas veces hay falta de confianza y prefieren elegir una solución directamente desde el nivel político y se les avisa o se les dice, mira, que es que esta solución no es posible. No es porque te quiera poner cortapisas al objetivo, sino porque técnicamente no es factible. Entonces, ese diálogo, esa confianza que hay que tener, aparte de los puestos de libre designación, pues debe existir. Y luego también el nivel político es cortoplacista por naturaleza. Es decir, que el político mira desde que ha sido nombrado, elegido, hasta la siguiente convocatoria de elecciones. Entonces, realmente la administración necesita una mira a más largo plazo. No podemos estar continuamente derribando objetivos y poniendo otros nuevos. Debe haber una línea de continuidad de objetivos de funcionamiento de la administración pública. ¿De qué forma se puede conseguir eso?
pues ahora hablaremos. Eso es, ahora hablaremos en el siguiente rol. Carite. Bueno, en mi experiencia, con el concepto de rol, para mí es importante matizar que el rol cambia, no es un puesto, no es una tarea fija, el rol cambia según van avanzando las necesidades del proyecto. Pero con el caso de los políticos hay para mí dos roles o dos tareas, que esto podrían ser tareas muy claras. Una es buscar recursos y otra es sostener. Sostener a la crítica, sostener a la oposición política, sostener... O sea, si han dado permiso para que pase un proceso de este tipo, tienen que sostener hasta que se pueda enseñar algo que... Entonces, yo creo en estos dos roles y ligado a la relación con los demás, colaborar. Pero como va a salir en todos, lo podemos dejar para el final. Perfecto. Me encanta lo de sostener porque efectivamente, ¿no? Está muy, muy relacionado con tener esa paciencia a veces, ¿no? Con ese aguantar cuando se les explica que puede ser un prototipado, porque volvemos a la inmediatez, ¿no? Que decía José Ángel, aquí lo quiero, pero lo quiero para allá, porque no me va a dar tiempo en esta legislatura. Genial. Ainhoa, ¿y tú qué rol crees que tienen o deberían tener? Pues bueno, estoy de acuerdo con Carite y José Ángel. Considero también que tienen que tener una parte activa en el proceso de innovación y ser también en parte promotores, ¿no? Y bueno, pues como ha dicho José Ángel, trabajar bajo principios de confianza y preocuparse también de dotar a los equipos de recursos para poder llevar a cabo los proyectos. Bueno, yo creo que queda clarísimo, o sea, podemos hacer un paquete directamente y enviárselo a los políticos porque creo que queda clarísimo el rol que tienen que tener, ¿no? O las tareas también, ¿no? Como decía. Pues ahora aprovecho que ha sido la última en intervenir, Ainhoa. El siguiente rol que deberían tener o que tienen, ¿vale? Ya bajamos un escalón de ese papel político y hablamos un poco de esos directivos públicos, ¿no? Profesionales, ¿no? Que no necesariamente tienen por qué ser políticos, pero sí son directivos públicos profesionales. ¿Qué rol? Pues bueno, los directivos profesionales tienen que bajar un poco más a tierra, ¿no? Las políticas y tienen que ser también, pues igual que todos, parte activa en el proceso de innovación y entiendo que generar los distintos equipos y apoyarlos con los recursos. Carite, el rol de los directivos. Pues para mí la dirección profesional está más en un rol de, entendiendo que casi ha hecho el encargo, poniéndome un poco en ese contexto que lo está sosteniendo, en ir aprobando cada fase. Pero yo no creo que tienen que estar metidos remangados en el día a día. Primero, no tienen tiempo y segundo, seguramente no tengan capacidad técnica para desarrollar según qué partes. Entonces, según la experiencia de los proyectos en los que estamos, solemos dar un rol más de ir aprobando cada fase, ¿no? Pues cuando tenemos el reto definido, es decir, esto es, nos matiza, nos corrige, vamos y se lo volvemos a mostrar. Cuando hemos hecho el primer prototipo, oye, hemos diseñado este prototipo, sí, lo construimos. O sea, las grandes fases. Nosotros les ubicamos un poco ahí. Ahí, ¿no? José Ángel, ¿y tú qué opinas? Pues yo el rol de la persona directiva pública profesional la veo como el engranaje de correa de transmisión entre el poder político y luego los técnicos. Es el que tiene que hacer esa amortiguación interna entre el objetivo y las capacidades y las realidades. Entonces, ese es el papel y guiado fundamentalmente por la ética. Para mí, el directivo público tiene que guiarse fundamentalmente con una actuación ética impecable y luego también tiene que aportar ese punto de vista que elimine un poco o amortigue el cortoplacismo del ámbito político y lo traslade a una visión un poquito ya más a medio y largo plazo para la sostenibilidad de la administración pública. Pues sí, perfecto. Carite, vamos a por el siguiente rol. El rol de las personas empleadas. Bueno, pues yo creo que aquí
colaborar con el resto del equipo, porque creo que ser un equipo multidisciplinar es fundamental. Pero sí que sería sacar tarea. O sea, ir sacando las tareas que se vayan definiendo. Dedicar parte de su jornada de trabajo al desarrollo de estos proyectos. Muy bien. Ainhoa. Sí, bueno, el rol del... parte activa, como todos, en el proceso de innovación y sí que son los que tienen que dedicar al final las horas, ¿no? En un conjunto multidisciplinar y transversal con todas las personas que forman parte del proyecto. Son los que gastan los recursos, los que gastan los recursos. ¿Los que gastan o los que los gastan los recursos, los que los consumen? ¿Y tú qué opinas, José Ángel? Sí, pues yo consideraría que las cualidades principales deberían ser que sean proactivas, que estén motivadas, que quieren salir de esa zona de confort, de ese conformismo y dar un paso más. Y luego, fundamentalmente, antes se comentó el de formación para toda la vida. Es decir, que una formación te sirve para toda la vida. No, el concepto es que tienes que estar formándote toda la vida, ¿no? Que es ese. Entonces, tiene que estar con la mente muy abierta, siempre intentando formarse, estar con competencias adecuadas para que luego esos objetivos políticos, técnicos, de administración y de servicio a la ciudadanía puedan implantarse y llevarse a la realidad. Sí, hablábamos de formación como herramienta para ese aprendizaje, ¿no? Para toda la vida, pero sí, yo creo que en lo que habéis dicho es verdad, ¿no? Que hablamos eso, de esa colaboración, de sacar tareas, porque al final el trabajo hay que sacarlo, ¿no? Esa proactividad que hay de consumir esos recursos, ¿no? Pero también creo que es importante eso, ¿no? Tener esa actitud para poder estar motivados, pero que al final realmente, aunque la motivación viene de cada uno, es verdad que el otro rol, ¿no? De lo que hablábamos, ¿no? De los directivos profesionales o de los políticos, al final todo eso va calando un poco, ¿no? Para que realmente, no sé, ese rol, ¿no? O esas actitudes que comentaba José Ángel de las personas empleadas, pues sean de una manera o de otra, ¿no? Seguimos. El rol de la ciudadanía. Protestar. No, ellos son no. Los destinatarios. Sí. Son los destinatarios. Eso es, lo más importante para los que trabajamos, vaya. Claro, para los que trabajamos, efectivamente. Como servidora pública feliz que soy, los trabajamos para los ciudadanos, a los que también hay que incorporar al final en los proyectos, ¿no? Tener en cuenta las necesidades y bueno, pues también parte activa, en la medida que se pueda, parte activa del proceso. Sí, yo creo que depende también un poco del proyecto, ¿no? Porque hay veces que el rol es detectar las necesidades y son usuarios finales, pero muchas veces también es, o testar la solución, pero a veces también es darle forma y construirla con ellos, hacer un codiseño. Entonces depende un poco de qué tenemos entre manos, pero claramente es una parte activa de casi todo lo que hace la administración, por lo menos cuando los outputs les afectan. Sí, pues tenemos que escucharla, pero también tenemos que darle las bases necesarias para que pueda participar, porque muchas veces no se la damos. Y ahí, aquí en este aspecto, me gustaría poner como ejemplo al ingeniero de datos, a Jaime Gómez Obregón, que desde los datos, primero en el gobierno de Cantabria, pero luego en todos los, a nivel estatal, está clamando por la apertura de datos de las administraciones, porque es una forma de control y de output de la administración, como el registro mercantil, de datos que en poder de la ciudadanía pueden ser muy útiles para que pueda ejercer realmente una actitud de control y pueda controlar cómo es la calidad de los servicios públicos que recibe. Perfecto. Bueno, vamos a ir ya hacia la recta final y ahora os voy a pedir, si tuvierais que escribir la carta a los Reyes Magos para esa transformación / cambio cultural / innovación / digitalización / todo lo que hemos hablado. Es una locura, pero los Reyes Magos, bueno, es que es muy difícil escribir siempre la carta a los Reyes Magos, incluso aunque no te centren en ningún tema. Relacionado con todo este tema de la innovación, se vea desde el punto de vista que se vea,
si tuvierais que escribir una carta a los Reyes Magos para 2022, venga, lo voy a poner fácil, ¿qué 3 cositas así le pediríais? Bueno, si queréis pedirle más, otra cosa es luego que os la traigan, pero ¿qué 3 cosas le pediríais? Podéis ir diciendo sobre la marcha, ¿eh? No hace falta que digáis las 3 a la vez. Yo 2. Mira, 2 te voy a decir. Así, fíjate, venga. No pido más. Que se pueda modificar las políticas de acceso a la función pública, luego con el fin de poder atraer correctamente el talento. Si no, es muy difícil llevar a cabo la transformación. Sí, yo añadiría ahí aprendizaje para que más que captar talento de fuera, podamos conservar el talento que ya hay. Exactamente. Bueno, hablamos de talento, habrá que decirle a los Reyes a ver qué hacemos con todo ese talento. Carite. A mí me cuesta, yo no creo en los Reyes Magos. Bueno, hay que ver, ¿eh? Hay que ver que sí que existen, que si te digo yo que los vi, que sí que existen. A mí me tendría salud, para seguir dinamizando procesos de innovación, sí. ¿Qué? Perdona, que no te he oído bien. Diría salud, para poder seguir apoyando a los equipos y dinamizando, sí. Pero si tuvieras que pedir algo que dependiera, bueno, la salud, por supuesto, ¿no? Si no hay salud... No, un deseo, así un anhelo, ¿no? Entiendo. Sí, un anhelo. Un anhelo, pues que se tenga la ciudadanía en cuenta, que claramente la ciudadanía no es un agente más, sino es un agente inteligente de todo este proceso y que esté en el centro, y pudiendo participar de... Estoy muy de acuerdo con José Ángel que hay que dar pautas, ¿eh? Y muchas veces tener pedagogía, porque no por ser ciudadano sabes participar. Pero bueno, de ir incorporando el arte de la participación ciudadana. Sí. Perfecto. Yo añadiría a ese la colaboración entre administraciones. Es muy importante porque desperdiciamos muchos esfuerzos, muchos recursos. Hay estupendas prácticas que no se ponen en valor y estamos reinventando la rueda. Si esa colaboración interadministraciones funcionara, podríamos, de hecho, pues bueno, que estos tan ansiados fondos europeos pudiéramos aprovecharlos realmente para la transformación digital y verde de todas las administraciones, que es necesaria. Bueno, y yo añado, porque podré decir algo, que a esa colaboración interadministrativa, que creo que es fundamental, también la colaboración público-privada. Así que, bueno, creo que Pau quiere intervenir antes de que os vaya a pedir que vayáis pensando en formular un resumen un poco de todo lo que se ha hablado aquí, un titular, ¿vale? Un titular con una frase de lo que concluís del debate de hoy, pero antes voy a dar paso a Pau, que quiere hacer algún comentario. Pau, adelante. No, perdonar, muy rápido, he estado chateando yo y algunas personas más en los textos que vamos a presentar también de este debate, pero a mí me interesaría mucho que reflexionaseis en esta carta a los Reyes o en esta carta, aunque Carite dice que no cree, sobre el elemento de confianza. Es decir, en el anterior debate, y os recomiendo a todos los que veáis y tengáis la oportunidad de seguir este debate, que sigáis también el primero. Este fue uno de los elementos que se plantearon, en el sentido de que aquellos entornos en los cuales el ciudadano tiene más confianza en la gestión del entorno de la administración pública es donde, digamos, la innovación es más posible, donde hay más, digamos, más circulación de conocimiento y de trasvase entre las necesidades de los ciudadanos y la respuesta de las administraciones públicas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en un entorno como el que tenemos? Y sé que no es fácil, para que esa confianza se incremente y para que, en la línea de lo que planteaba Carite, digamos, se escuche más y se tenga mucho más en cuenta a la opinión del ciudadano. Por no decir, y ahora me remito a lo que acabo de escribir en el chat, a aquello que comentaba Enrique en su entrevista, o una exposición que ha hecho, en el sentido de utilizar los dos elementos, ¿no? El elemento de escuchar y luego implementar, o el elemento que parece ser
que ha utilizado Apple en muchas de las innovaciones que ha puesto en marcha, otras no han funcionado, es decirle, oye, esto es lo que tú necesitas, ciudadano, o eso es lo que necesitas tu consumidor, y ves lo bueno que soy dando respuesta a tus necesidades, ¿no? Pues muchas gracias, Pau. Sí que es verdad que ha salido aquí todo el rato el tema de la confianza. No sé si queréis hacer algún comentario sobre lo que ha comentado Pau o si estamos ya un poco fuera de hora. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Carite, José Ángel, Ainhoa. Sí, pues yo al hilo de lo que ha comentado Pau, se me ocurre una idea. Bueno, no sé si está implementada o ha sido ya puesta, pero es que haya una persona de administración pública que vaya a un pueblito pequeño o a un sitio o una zona de una ciudad, una zona deprimida o menos deprimida, y esté acompañando a los vecinos y vecinas de esa ciudad o ese pueblo durante un tiempo, un mes, una zona, y vea los problemas que tienen para recibir servicios de la administración pública, para comunicarse con la administración pública, y realmente los sienta, los viva y vea de qué forma pueden ayudarlos. Es decir, que experimentemos, veamos de qué forma podemos ser disruptivos y aplicar. Si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, tendremos los mismos resultados, no, peores, porque el cambio al que estamos abocados, tenemos que correr para seguir en la misma posición, no hay que andar, hay que correr. Y con la velocidad a la que vamos, nunca vamos a llegar a una meta. Vamos a seguir hacia atrás, como en una cinta que no llegamos, sino que nos vamos a quedar al final de la cinta. Bueno, pues muchísimas gracias, José Ángel. Vamos ya cerrado para dar paso luego a Javier. Una sola frase que os apetezca para resumir el rato que llevamos charlando. Ya sé que es difícil, pero lo primero que os apetezca, porque resumir todo lo que hemos hablado sé que es complicado, pero una frase con la... Yo me quedo con la frase del inicio que me ha gustado de Enrique, que la transformación digital se produce con la transformación de las personas. Genial. Carite. Esa es una de ellas. Carite. Sí, también me gustaba esa. Pues... No vale copiar. No. Poner el acento en la colaboración. Yo pondría el acento en la colaboración, que es más que la suma de las partes. Qué bien, qué bonito. Sí, pues como no puedo repetir porque me la acaba de pillar Carite, pues la confianza. Me quedo con la confianza, que al final es un eslabón importante para que permite que esa colaboración pueda ser posible. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer teneros esta tarde aquí. Yo creo que esto daría para seguir hablando muchísimo. Han salido cosas muy interesantes y muchas cosas que se han quedado, como digo yo, en el enunciado, ¿no? Y que habría que profundizar un montón más, pero bueno, esto está así montado. Y vamos a dar paso a Javier Pobes, que nos va a hablar de la investigación que también se está poniendo en marcha desde Forum, y un placer, como siempre. Muchas gracias, un placer, de verdad. Gracias. Adelante, Javier. Bueno, os comento algunos aspectos de la investigación para que todos estemos en el mismo punto, ¿no? Es una investigación que se lleva haciendo ya varias veces, creo que esta sería la tercera, no me acuerdo mal. Y la verdad es que inicialmente tenía una idea, digamos, de encuesta de opinión, y ha ido evolucionando hacia una investigación que lo que busca es encontrar cuáles son los emergentes de la opinión, que es diferente, ¿no? De hecho, de alguna forma le llamamos análisis cualitativo, pero en realidad lo que hacemos es recoger las relaciones que se establecen entre los conceptos que se ponen en todos los cuestionarios el cuestionario que se está pasando, que está magníficamente diseñado, fundamentalmente por Carite, que nos ha hecho una mano estupenda. Y ya en este último cuestionario incluso damos una vuelta más y hacemos más conceptual aún el planteamiento. Yo, función obviamente de toda la información que se recoja con este cuestionario, que no es más que un sensor. Lo que intentamos es poner sensores a través de este cuestionario para recoger opinión, ideas,
sensaciones, conceptos, etcétera. Lo que vamos a hacer con eso es trabajarlo para poder devolver esos emergentes. Emergentes que normalmente no son lo que se dice, sino lo que está por debajo de lo que se está diciendo. Por ejemplo, decía antes y comentaba Pau el tema de la confianza, ¿no? El tema de la confianza surgió como emergente de lo que estaban diciendo los directivos políticos y técnicos, o sobre unos sobre otros, pero no hablaban de confianza en ningún caso. Es un emergente que sale. Igual que en el primero, y os lo pongo también como ejemplo, que era un cuestionario que se hizo a los mandos, gente media, mandos medios, digamos, no hablaban nada del ciudadano. Y el emergente fue la falta de presencia del ciudadano y la ciudadanía en el discurso entre los mandos medios y funcionarios. Estamos viendo que este tipo de elementos que están como en el sustrato, que no se habla de ellos realmente, son los que toman mucha importancia en la actividad, en el discurso, en lo que se está haciendo, ¿no? Entonces esperamos ahora en este cuestionario trabajarlo de esa manera, con esos métodos. Son métodos fundamentalmente, ya te digo, de análisis cualitativo, que nos va a dar tanto representaciones más gráficas, mapas conceptuales, mapas de sentido, elementos, digamos, más relacional. Vamos a buscar más la importancia de las relaciones que no de los conceptos en sí mismos. Este tipo de análisis, en lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ha tenido muy buen resultado. Y vamos a seguir en esta dirección. Yo lo que os pediría es, desde luego a vosotros y a todos los que les llegue, que efectivamente aseguramos la máxima participación posible, porque no vamos a hacer un planteamiento más allá de la información que recuperemos. Y lo que vamos a recuperar fundamentalmente va a ser información, ¿cómo diría yo? Información no tanto numérica, donde se puedan hacer estudios fundamentalmente estadísticos puros, sino más estudios más de cualitativos, ¿no? Entonces esto nos va a dar mucha información y vamos a poder trabajar con ello bien, entiendo. Y espero que os podamos de alguna forma aportar algo en este estudio también, que acaban siendo emergentes que van construyendo, digamos, la idea que todo el colectivo, toda la comunidad tiene, las ideas fundamentales que están surgiendo en estos foros. Y nada más, solamente a la espera de que realmente haya una gran participación en este tema. Pues muchísimas gracias, Javier. Desde luego que una maravilla, y el tema cualitativo a mí me parece fundamental, así que deseando ver los resultados. Pues Pau, te toca despedir la sesión de esta tarde. Gracias. Simplemente un minuto, son las 17:42. Digamos, una de los hábitos que estamos adquiriendo en el fórum es que probablemente intentamos siempre ser muy estrictos al principio y, si es posible, incluso terminar antes de hora, que es lo que hoy vamos a hacer. Es decir, que vamos a terminar con casi 15 minutos de antelación sobre el horario previsto. En cualquier caso, muchas gracias a todos y a todas, tanto los que habéis participado en la sesión como los que accederéis a sus contenidos. Creo que la conversación ha sido muy interesante. Yo he tomado tengo 6 páginas de notas, más allá del acceso que vamos a hacer, evidentemente, a la grabación de la sesión y en los análisis que haremos posteriores. E invitaros a todos y a todas a participar en este cuestionario, cuestionario del cual, digamos, debemos mucho a Carite, que nos ha apoyado, etcétera, etcétera, pero también a Javier por el trabajo que han hecho, y creo que puede ser un cuestionario que, como él decía, digamos, plantee elementos emergentes, y en su reflexión nos ha hecho reflexionar sobre los 2 elementos emergentes más relevantes de los 2 cuestionarios que hemos hecho hasta ahora, hasta este momento, ¿no? Deciros también que el objeto de este cuestionario es análisis, digamos, tiene que ver con análisis de los retos de los procesos de digitalización y transformación, que es el debate que estamos teniendo, y que en el chat y a través de las diferentes comunicaciones tendréis acceso a él. Y también deciros que no os encontraréis con un cuestionario típico
de los que nuevamente se ven en el entorno de la administración pública, porque es un cuestionario muy simple, muy sencillo, que se contesta en 7 minutos. Digamos, esta es la evolución o la información automática que nos ha dado directamente el sistema, y es cierto, se puede contestar perfectamente en este tiempo, y os invitamos a participar en él. Y insisto, en la cuarta y última sesión del ciclo, que celebraremos el 13 de enero en Madrid, en un formato, en este caso híbrido, por tanto vamos a conjugar lo que es el formato, digamos, presencial y el virtual, haremos la presentación de las conclusiones. Muchas gracias a todos y buenas tardes. A todas y buenas tardes.